El Señor es bueno, es un refugio en el día de la angustia. Él protege a los que en Él confían. Esta es la afirmación que hoy compartimos como pensamiento del día, extraída del libro del profeta Nahum, el capítulo 1 y en el verso 7. El Señor es bueno, es un refugio en el día de la angustia. Él protege a los que en Él confían. Ahora, imaginemos una catástrofe así, un huracán, por ejemplo, que arrasa la ciudad, ¿no? Sí. En medio del caos, lo único que queda es un edificio con unos cimientos bien guapos, bien profundos, paredes inquebrantables, una generación de luz propia, agua limpia y potable, que no se haga, y es lo único que queda en pie en medio de ese huracán, ¿no? De esa tempestad. Bueno, eso es precisamente Dios. No es un mero refugio, un paraguas, si se quiere, en medio de la tormenta, un búnker. Es esa fortaleza en medio del caos. Y esos cimientos están justamente arraigados en esta condición de su persona, que es ni más ni menos que su bondad. Dios es bueno, el Señor es bueno, dice Nahum, y como tantos otros pasajes y textos de la Biblia que lo afirman, ¿no? Dios es bueno y esa es la base de todo. Fíjate que la afirmación dice Dios es poderoso, no dice, no comienza de esa manera, o quizás podríamos decir Dios es justo. Bueno, no. Comienza aún diciendo Dios, el Señor es bueno. Habla de su bondad. Y la bondad de Dios es justamente esa base, ese suelo firme bajo nuestros pies. Aun cuando no entendemos muchas de sus maneras de proceder, ¿no? Quizás muchos de sus silencios, quizás muchos de sus no, bueno, o de sus sí, que nosotros diríamos no. Bueno, quizás muchas veces no entendemos eso, pero hay que reconocer que detrás de eso sigue actuando el mismo Dios, y el mismo Dios bondadoso, desde su amor y por su bondad, ¿no? No sé, como por ejemplo, si sos papá sabrás entender esto. ¿Cuántas veces le dijiste no a tu hijo, a tu hija, cuando querían algo, ¿no? O sea, cuando querían algo que no les convenía y dijiste no, eso no, ¿no? Porque no le convenían, porque estás protegiéndolo, no por un mero capricho tuyo, ¿no? Y esa es la bondad del mismo Dios, que se manifiesta de las más diversas formas. Digamos, algunas a nuestra complacencia, y otros que no entendemos y que creemos que no son a favor nuestro, pero siguen siendo para nuestro bien. Porque Él es bueno. Y fíjate que el mismo Nahum afirma que en el marco de esa bondad, Él es un refugio en los días de angustia. No antes ni después, sino en los días de angustia. Dios no promete eliminar la tormenta, no promete eliminar esos días de angustia, ¿no? Porque vivimos en un mundo roto, vivimos en un mundo fallado, y es parte de la existencia, ¿no? Pero sí estar presente en medio de la tormenta, de manera activa, protegiéndonos, siendo refugio, ¿no? Y también decíamos esta última afirmación de este pasaje bíblico, donde dice que Dios protege a los que en Él confían. Y acá hay una clave, ¿no? Y hay una especie de condicionante. ¿Y cuál es? El de la confianza, ¿sí? Dios protege a los que en Él confían. Y la confianza activa es ese correr al refugio, es correr a los brazos y aferrarse a Él, que es nuestro refugio, que es este lugar seguro y que nos recibe con bondad, ¿no? Esa fe activa, no una fe meramente de espectador, sino una fe activa que nos pone en marcha para ir al resguardo de quien puede guardarnos de cualquier tormenta.
¿no? Lanzándonos a sus brazos. Así que la invitación hoy es esta, a considerar este ofrecimiento que Dios hace de constituirse en nuestro refugio, de constituirse en el cuidado en los momentos de angustias, basados en su bondad, ¿sí? Basado en su bondad y no en nuestro merecimiento, pero correr hacia Él por medio de la fe. Y la fe tiene que ver con conocer. Y nadie corre a alguien que no conoce, porque no sabe si lo va a abrazar o lo va a parar de pecho o lo va a rechazar. Pero si sabemos que Dios es bueno y que está dispuesto a refugiarnos, ¿cómo no correr a sus brazos?